Para el año 2005, la empresa THQ ya sería reconocida como la desarrolladora oficial de videojuegos de WWE. Aquel año no sería la excepción tras el lanzamiento de SmackDown vs. Raw 2006 para la consola de PS2, sin mencionar el protagonismo alcanzado por superestrellas como John Cena y Batista, que se convertirían en las nuevas caras de la empresa, cosa que se vería reflejada en la carátula de aquel videojuego. Así que, ¿para qué hablar más, damas y caballeros? Para el día de hoy, SmackDown vs. Raw 2006. SmackDown vs. Raw 2006 fue un videojuego de lucha libre que sería lanzado un 12 de octubre del año 2005 para la plataforma de PS2. Aquella sería la segunda entrega en llevar dicho título, así como también sería la última en ir dirigida exclusivamente para una consola de Sony. Sin embargo, queridos amigos, hay aspectos más significativos para analizar, así que ¿para qué darle más vuelta a este asunto? A diferencia de la entrega predecesora, SmackDown vs. Raw 2006 no contaría con una intro propia, ya que esta vendría a ser protagonizada por los mismos opening de Raw y SmackDown que solían abrir los shows televisivos por aquellas épocas. No era algo espectacular, pero vamos, es solo una intro, así que no nos hagamos mucha bola por eso. Yendo a lo que vendría a ser el repertorio de personajes seleccionables, en 2005 no había un roster tan espectacular que digamos si hacemos una comparación con lo que había en el periodo 2001-2003, pero de todas maneras habían luchadores consolidados y de larga trayectoria como Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, Kane, Kurt Angle, Chris Benoit, Chris Jericho y sí, esta sería la última entrega en presentar a Eddie Guerrero como una superestrella activa antes de su desafortunado deceso. Asimismo, al igual que en la entrega anterior, en este juego también se pueden apreciar algunas ausencias de luchadores que también estuvieron presentes en el roster de aquel año, como son los casos de Hardcore Holly, Maven, Funaki, Val Venis, Viscera, MNM y Tyson Tonko. Y para el caso de las divas también ocurría algo bastante similar, pues si bien hay aspectos positivos como el retorno de Lita tras su inexplicable ausencia en la entrega anterior, para este juego apenas habrían 7 divas seleccionables, aunque siendo objetivos para aquel año no había un gran repertorio de superestrellas femeninas, pero vamos, colocar en el juego a Joy Giovanni en un espacio que tranquilamente pudo ser ocupado por Victoria. Ay, en fin, yo no sé qué criterio tenían los trabajadores de THQ al momento de armar sus rosters. Yendo al repertorio de leyendas seleccionables, se mantendrían algunas presencias que estuvieron presentes en la entrega anterior si tomamos en cuenta los casos de La Roca, Mankind, Bret Hart y André el Gigante. Y a esto hay que añadirle algunas incorporaciones nuevas como son los casos del Bulldog británico y Junker Dog. Pero entre las incorporaciones más importantes se podrían mencionar los retornos de Stone Cold Steve Austin y Hulk Hogan, siendo este último el luchador que contaría con 3 versiones de personajes seleccionables en el juego. Seguramente en su momento algunos habrán visto esto con malos ojos, teniendo en cuenta que lo ideal hubiese sido que aquellos gimmicks sean considerados únicamente como trajes alternativos, pero como fanático de la NWO ya se podrán imaginar la emoción que sentí al apreciar el retorno de un Hollywood Hogan tras su última aparición en SmackDown Shut Your Mouth del año 2002. Sin embargo, queridos amigos, la cultura vintage no solo sería presente en el repertorio de luchadores seleccionables, pues a modo de dato, para esta entrega sería la primera vez que se tomen en cuenta escenarios de temática retro, pues aparte de los escenarios de shows semanales y PPVs de aquella época, una gran novedad
sería la incorporación de WrestleMania 9 en el juego. Recuerdo que aquel escenario era un tanto diferente a los demás al contar con una iluminación diferente en plena luz del día, y para desbloquearlo lo que se tenía que hacer era completar al 100% el modo desafío. Pero bueno, acercándonos al modo de jugabilidad, una de las grandes novedades que también destaca acá es que al seleccionar una superestrella, tú podías decidir si lo colocabas en modo técnico o villano, lo cual definía que su entrada estuviese compuesta por ovaciones o abucheos. Pero no solo está eso, ya que también esto podía definir en parte en cuál tenía que ser el estilo de lucha por el cual se tenía que optar por utilizar a modo de conseguir un finisher en pleno combate. Pues si controlabas a un luchador villano, lo que tenías que hacer era realizar maniobras sucias, mientras que por el lado de los luchadores técnicos era todo lo contrario. Aunque, queridos amigos, había una gran ventaja si uno controlaba a un luchador técnico, pues solo bastaba lanzarnos desde algún esquinero a modo de conseguir un finisher de manera inmediata. Prácticamente se puede decir que con estos tipos de luchadores podíamos conseguir finishers en el momento que queramos, aunque supongo que eso era un error involuntario del mismo juego, ya que no se verían cosas como estas en entregas posteriores. Pero volviendo momentáneamente al tema de las entradas, las ovaciones y abucheos no serían las únicas novedades, ya que por primera vez en la historia de los videojuegos de lucha se podían ver a los mismos anunciadores mientras un luchador hacía su entrada hacia el cuadrilátero. Pues esta vez ya podíamos ver a Lilian García y Tommy Kimmel recreados con los mismos gráficos de un videojuego, y no nos limitamos a únicamente escuchar sus voces. Ahora, queridos amigos, hay algo que quiero recalcar, y es el tema de los gráficos, ya que para esta entrega estos mejorarían considerablemente al contar con una mejor calidad de textura y con volúmenes más definidos si nos referimos a los cuerpos de cada luchador. Pues ahora ya no parecería que los luchadores estuviesen hechos de plastilina, y digamos que estos cambios fueron tan buenos que estos mismos moldes son los que se mantuvieron para las próximas entregas si hablamos de los juegos de PS2, etapa que cerraría con el lanzamiento del SmackDown vs Raw 2011, que sería el último de todos. Pero regresando a nuestro tema y metiéndonos de lleno al modo jugabilidad, tal y como ocurría en la entrega anterior, se nos solía mostrar una pequeña cinemática antes de cada lucha, pero la diferencia estaba en que esta vez se nos presentaban más opciones de minijuegos que podíamos elegir a modo de escoger la forma en cómo empezaría nuestro combate. Y habiendo empezado una vez con este, nos daremos cuenta de que uno de los cambios más significativos está en el hecho de que ya no escucharemos una musiquita de fondo tal y como ocurría de manera ininterrumpida en las entregas anteriores. Y sí, desde esta vez en adelante solo escucharemos las voces de los comentaristas tal y como suele ocurrir en un show transmitido en televisión. Y si nos vamos por el lado de los controles y movimientos de los personajes, estos serían prácticamente los mismos que se pudieron apreciar en las entregas previas, aunque por ahí habrían un par de cositas nuevas, como el hecho de poder lanzar de forma recargada a tu oponente para que salga volando del cuadrilátero tras hacerlo correr hacia las cuerdas. Aunque algo que no me gustó mucho fue el tema de la colocación de la estamina, en donde tu luchador se iría agotando automáticamente conforme vaya transcurriendo la lucha, lo cual te daba la obligación de mantener apretado el botón Select a cada rato a modo de que este vaya recuperando energía. Supongo que esto le daba más realismo al juego, pero no estaba tan seguro si realismo era algo que yo quería en ese momento. Pero bueno, afortunadamente esto era algo que se podía desactivar en el modo configuración. Yendo a los modos de combate, si bien no serían muchos los cambios, algo que se puede destacar es la colocación de una puerta de salida en el modo Steel Cage, la cual se podía activar aplicando un suplex a tu oponente desde el poste más cercano. Asimismo también tenemos el caso del Bra and Panties Match, que esta vez iría bajo el nombre de Fulfill Your Fantasy. Aquel modo de lucha sería el que tendría los cambios más extraños, sin mencionar las llamativas decoraciones en el cuadrilátero, ya que desvestir a tu oponente dejará de ser la única forma de poder ganar la lucha, pues ahora también se te dará la opción de tirar almohadazos a tu rival y acumularle de esa manera la máxima cantidad de daño posible.
En fin, cosas que nunca logré entender. Otro cambio que se pudo apreciar está en el Backstage Match, en donde será 3 el número total de escenarios que podrás recorrer, uno más que en la precuela en todo caso, y por si fuera poco, se nos presentarán más opciones de objetos interactuables. Asimismo, otra novedad que se le añadió a este videojuego es que ahora tendrás la libertad de combatir por un título, algo que no era considerado desde SmackDown 2 de PS1, solo que aquí no deberás guiarte por un ranking o esperar a que llegue el momento en el modo Season. Aquí tú mismo podrás pelear por un título donde sea, cuando quieras y en compañía de tus compas, si así lo quisieras. Y hablando de los tipos de combate que no hacían su aparición desde el SmackDown 2 de PS1, la novedad más significativa se manifestaría a través del retorno de la lucha de ataúd, solo que esta vez el ataúd estará empotrado en un punto fijo y cercano al escenario de entrada, y las formas de encierro serán mucho más realistas. Yendo al modo creación, evidentemente tenía que haber una mejora en comparación de lo que se apreció en la entrega anterior si tomamos en cuenta la notoria mejoría en los gráficos. Y para esta vez los moldes serán mucho más decentes si tomamos en cuenta que te podías crear a una nueva versión de Eddie Guerrero si así lo deseabas. Y en lo que respecta a aretes y demás piercings, pues esta vez dichos accesorios contarían con un volumen propio y no parecería que estuviesen pegados al rostro del luchador creado si hacemos una comparación con lo que ocurría en la versión anterior. Pero yéndonos a cosas más interesantes, este sería el debut del modo gerente general en la historia de los videojuegos, en donde tú podías elegir el show que querías administrar, armar tu roster, crear rivalidades, armar tu cartelera, asignar tu presupuesto y competir contra la otra marca a modo de obtener más puntos de audiencia, rating, sintonía o como quieras tú llamarlo. Pero queridos amigos, yo siempre me consideré de esos pocos bichos raros a los que nunca les gustó dicho modo de jugabilidad, incluso en su versión más reciente, que sería el del 2K22. Y más que nada considero que esto se debe a la falta de cinemáticas genéricas que pienso que le darían más vida a dicho modo de juego. Pero en fin, estamos hablando de una cuestión de gustos. Pero yendo a algo que siempre me gustó, podemos mencionar el modo Season, en donde por fin podías escuchar la voz de la superestrella que tú mismo seleccionabas para este modo carrera, si hablamos de las cinemáticas. Las actuaciones de voz mejorarían considerablemente si hacemos una comparación con lo que ocurría en la versión anterior, aunque si hablamos de los ataques que se podían apreciar en algunas cinemáticas, pues estos podían ser algo flojos. Pero digamos que eso no era algo que importara mucho en su respectiva época, teniendo en cuenta el gran número de mejoras que nos traía este modo si tomamos en cuenta que para el season de este juego las cinemáticas dejarían de ser genéricas. Cada capítulo será una historia diferente y cada historia estará diseñada para que tu luchador interactúe con diferentes superestrellas que estarán presentes por defecto en aquellos feudos. Así que si tú jugabas dicho modo season por primera vez, el juego siempre te hacía sentir la necesidad de acabar con tus combates lo más rápido posible a modo de poder apreciar qué es lo que ocurriría en la siguiente cinemática. Era una sensación única realmente, y conforme vayas avanzando de nivel podrás obtener una gran cantidad de cash que podrás utilizar en la tienda a modo de desbloquear luchadores legendarios y comprar nuevos ítems que podrás colocarlos en el locker room. Pues no sé si se acuerden de aquel espacio en forma de habitación desde donde uno podía entrar a la tienda, ver estadísticas y realizar ciertos ajustes al juego. Pues resulta que dicho lugar podía ser decorado a tu gusto con pósters, muebles, figuras de acción, etcétera, etcétera. Pues ¿de dónde creen que el tío OSB sacó esos gustos de decorar su habitación de esa forma tan excesiva? Pues ahí tienen una clara respuesta. A modo de concluir, creo que estamos hablando de mi SmackDown vs Raw favorito de todos los tiempos, por más que muchos señalen a la entrega posterior como el mejor juego que haya llevado dicho título. Y probablemente tengan razón, sobre todo por tener en cuenta que el SmackDown vs Raw 2007 es mi segundo SmackDown vs Raw favorito, pero hay un par de cosillas que hacen que me quede con este SmackDown vs Raw 2006.
Para empezar, creo que este roster es uno de los menos flojos si tomamos en cuenta que son pocas las ausencias que se aprecian en el juego, y eso si le añadimos que esta fue la última aparición de Eddie Guerrero como superestrella activa, lo cual le da cierto saborcito especial a esta entrega. Asimismo, también hay que mencionar que para este juego contaríamos con las presencias de Chris Jericho y Christian Cage, teniendo en cuenta que a finales del año 2005 ambos luchadores saldrían de la empresa, pues al menos en mi caso yo sí sentí bastante sus ausencias hasta sus posteriores retornos tras unos años después. Sin embargo, queridos amigos, mis preferencias no solo se relacionaban con el roster del juego, sino que también gran parte se debe a este modo season, cuyas historias me parecen las más interesantes, sobre todo con la del capítulo que habla acerca de la invasión de las leyendas, lo cual no sería algo impactante en un juego de WWE en el día de hoy, pero digamos que en su época de todas maneras podía causar un gran impacto a un fanático de la lucha libre y amante de los videojuegos como yo. Y bueno, queridos amigos, nada más que agregar, y a modo de concluir vamos a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Deberías jugar al SmackDown vs Raw 2006? Sí. Y lo mismo de siempre, ya saben que pueden seguirme en redes, dejarme su like y suscribirse al canal para enterarse de mis otros reviews de videojuegos antiguos. Conmigo sería todo hasta acá, así que nos vemos hasta la próxima.